Listo, entonces como les decía, hoy vamos a hablar de el costo de seguir a Cristo. Voy a contarles un poquito de mi testimonio, pero quiero comenzar con algo que pasó ayer. Imagínense que nosotros ayer estábamos con mi esposo, Oscar, visitando a un amigo muy querido de nosotros. Él se llama Sebastián. Y Sebastián nos estaba contando que hace años su papá había conocido como un hombre de Dios, un hombre súper lleno del Espíritu que había impactado la vida pues, de Sebastián y de las hermanas de Sebastián y la mamá de Sebastián. Pero el papá de Sebastián todavía en ese momento no conocía al Señor realmente. Y en ese momento cuando conocí a este hombre súper lleno del Espíritu, lleno de Dios, al papá de Sebastián le confrontó muchísimo. Él decía como, la gente que se dedica al Señor, la gente que termina siendo pastor, la gente que, no sé, que se dedica a predicar el mensaje de Jesús, es gente que no tiene nada que hacer. O sea, gente que nunca estudió, gente que nunca tuvo contexto académico o universitario, y como no tienen nada que hacer, lo que se ponen a hacer realmente es, pues, se van a predicar el nombre de Jesús y listo. Y cuando Sebastián me dijo eso, yo pensé en esta parábola. Yo pensé en una parábola que Jesús dijo acerca del reino de los cielos, que se encuentra en Mateo 13, 44 y 45 y 46. Entonces la voy a leer. Dice así: quiero que me presten muchísima atención porque este es la base de todo lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Y Jesús dijo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Jesús dice otra parábola inmediatamente después de esa y dice: también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, cuando Sebastián me dice que el papá hablaba así de esta persona que estaba llena del Espíritu y estaba llena de Dios, y decía que esta persona solamente se podía dedicar a Dios porque no tenía nada más que hacer en su vida, yo dije, no, eso no es así. Eso no es así. El reino de los cielos es todo lo contrario. El reino de los cielos es como alguien que tenía todo en la vida, pero cuando halló el tesoro que hay en Cristo, vendió todo lo que tenía, no le importó lo que tenía y fue y compró el tesoro. Y con gozo lo compró. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De eso quiero hablarles. Quiero comenzar también hablándoles de otra parábola que está en Lucas 14, del 25 al 33. Porque realmente cuando Jesús llamaba a sus seguidores, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando Jesús llamaba a sus seguidores, Él les decía, lo primero que tienen que hacer es calcular el costo de seguirme. O sea, como que Jesús no decía simplemente síganme, sino que Jesús decía, el seguirme los va a costar todo y tienen que calcular el costo. O sea, tan es así que Jesús habló de una parábola de calcular el costo de hacer una torre para poder ejemplificar lo que cuesta seguirlo a Él. Entonces vamos a leer Lucas 14 del 25 al 33. Lucas 14, si lo quieren buscar, es Lucas 14 del 25 al 33. Yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Quiero que sepan que, bueno, esto viene antes de la parábola del costo, entonces voy a seguir leyendo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?
Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que hay que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviar a una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, escuchen esto, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Entonces, miren que estas parábolas normalmente se usan en la iglesia, pero para hablar de otro tipo de cosas. Yo recuerdo que antes, cuando escuchaba predicar sobre esto, hablaban de planificación, como que si yo quiero planificar un proyecto, tengo que calcular el costo de planificar ese proyecto, pero por eso les leí desde el principio, desde el versículo 25, para que tengamos en cuenta que Jesús aquí no está hablando de planificación de proyectos, Él está hablando de seguirlo a Él. Que para poder seguirlo nosotros tenemos que estar conscientes que si en algún momento debemos renunciar a lo más preciado que tenemos, lo debemos hacer si lo queremos seguir. Si no, no podemos ser sus discípulos. Entonces hay que calcular el costo. Hay un costo de seguir a Jesús. Jesús no nos pide el 90%, no nos pide el 95%, Jesús nos pide el 100%. Entonces, quiero contarles un poquito de mi testimonio porque cuando yo conocí a Cristo, yo lo conocí hace 6 años. Yo voy a cumplir en julio, agosto, 6 años de haber conocido a Cristo en 2020 en pandemia de COVID-19. Y yo, cuando conocí a Cristo hace 6 años, a mí me inauguraron con esta parábola, pero yo no había leído la Biblia. O sea, yo conocí a Cristo sin conocer las Escrituras, sin conocer a profundidad, digamos, sin tener una relación con Dios, y a mí me inauguraron con esto. El Señor me inauguró con esto. Entonces voy a contar qué fue lo que pasó. Hace 6 años en pandemia yo conocí a Cristo por una ruptura con mi exnovio. Nosotros, esta historia ya la han escuchado varios aquí, pero mi exnovio y yo teníamos una relación muy estable, era una relación muy bonita, llevábamos casi 4 años y los planes eran de casarnos. Yo en ese momento tenía 27 años, hoy en día tengo 33. Y en ese momento nosotros terminamos en plena pandemia y a mí se me parte el corazón en 1000 pedazos y se me derrumba el mundo. O sea, yo caigo destrozada cuando eso pasa. Eso pasa no por causas mayores, sino por temas de temperamento realmente. Entonces, en ese momento cuando eso pasa, el Señor me encontró. En ese momento yo decido, como a mí se me cae el mundo, yo decido arrodillarme a los pies de Dios sin saber que realmente yo podía hablar con Dios y entregarle mi corazón en 1000 pedazos, pero no tenía otra opción, porque en pandemia estábamos encerrados en 4 paredes. Yo no podía salir a distraerme, yo no podía salir con mis amigos, yo no podía como armar planes, yo no podía hacer absolutamente nada. Y yo sabía que si yo accedía a una terapia, o miren, yo podía ir a psicólogo, yo podía ir a psiquiatra, yo podía tratar de solucionar o de sentirme mejor con mi mamá, pero nada de eso iba a ser suficiente. Yo sabía que yo necesitaba ayuda sobrenatural. Yo había crecido en contexto católico y sabía que Dios existía, pero no tenía una relación con Él. Entonces en ese momento a mí se me derrumba la vida, yo me arrodillo y le digo al Señor, tengo el corazón en 1000 pedazos, no tengo a quién más acudir, te entrego el corazón en 1000 pedazos y haz con mi vida lo que quieras. Así encontré a Jesús. En ese momento a mí se me crea un hambre y una sed de Dios que no podía explicar. Yo no tenía a nadie en mi círculo familiar o social, personas cristianas, entonces realmente no conocía el mundo cristiano, no sabía con quién tampoco cómo hablar de estos temas y solucionar las dudas que tenía, pero en ese momento se crea todo el ambiente para que el Señor me encuentre y yo lo pueda conocer. Yo sabía que en cualquier momento mi exnovio podía volver, porque no habíamos terminado por causa mayor. O sea, yo sabía que realmente él iba a volver y efectivamente volvió. O sea, él volvió el día siguiente y sabía que iba a volver
como las semanas siguientes también, pero el Señor ya me había encontrado, el Señor ya me estaba hablando, el Señor ya me estaba conquistando. Entonces yo empecé como una montaña rusa de que yo vivía la peor tusa de la vida, pero al mismo tiempo estaba conociendo el universo de Dios, o sea, como conociendo cada parte de Dios, siendo conquistada por Él, conociendo sus detalles. Entonces, en ese momento yo le digo al Señor, Señor, si este exnovio mío vuelve, porque yo sé que va a seguir volviendo, yo quiero que Él vuelva cuando ya yo esté firme por ti. Entonces, yo soy una persona muy radical, entonces como que habíamos dejado todo tipo de comunicación, se rompió con mi exnovio, o sea, terminamos y se rompió todo tipo de comunicación, pero yo sabía que él iba a volver en algún momento cuando ya yo estuviera firme en Dios. Efectivamente, voy a resumirles la historia. 6 meses después yo llego, estoy viviendo la mejor etapa con Dios, y 6 meses después llega mi exnovio y me pide que nos veamos. Él quería verme para volver y yo quería verlo para terminar las cosas con él, porque todavía la ruptura se había dado virtual. Entonces nos vemos, hacemos el encuentro y yo quería mucho compartirle lo que yo estaba viendo con Dios. O sea, yo no quería hacerlo perderse de esto, como que yo de verdad quería que él conociera el mismo Dios que yo había conocido y que pudiera, o sea, yo sabía que no íbamos a poder vivir eso juntos, pero porque yo sabía que él era agnóstico. O sea, agnóstico es que él no descarta que existe Dios, o sea, puede que sí, puede que no, pero no está seguro. Entonces yo sabía que yo no iba a ser el medio para que él conociera a Dios. O sea, yo sabía que si yo intentaba atraerlo a Dios, él me iba a terminar jalando más al mundo que lo que yo le iba a terminar jalando a Dios, pero igual yo lo quería hacer partícipe de lo que yo estaba viviendo y probar un poco de lo que yo estaba viviendo. Esos meses pasaron muchas cosas, yo no podía negar la existencia de Dios y yo quería hacerlo partícipe de eso. Bueno, yo le cuento todo, se vuelve una tensión demasiado fuerte. Él termina diciéndome que a mí me lavaron el cerebro prácticamente, que estoy en una secta. Bueno, ustedes, algunos de aquí han pasado por eso. A lo que quiero llegar es que en esa conversación yo había orado mucho al Señor para que Él me hiciera saber que estaba conmigo, o sea, para que yo sintiera que Dios estaba conmigo en esa conversación con mi exnovio, para terminar las cosas de una vez y para siempre. Y en esas, yo, como el ambiente estaba muy tensionante después de contarle todo de Dios, yo quise como alivianar el ambiente y le dije a él como, mira que yo me hice un tatuaje. O sea, eso era mentira, era molestando, pero yo quise como alivianar el ambiente. No sé por qué dije eso, oigan. Y en esas él me dice, ay, seguramente el tatuaje que te hiciste tiene que ver con Dios y seguramente es un versículo. Y yo como, este man de verdad ya está muy pasado. Y él no tiene ni idea de Biblia, no tiene ni idea de capítulos y versículos, pero oigan, cuando Dios quiere usar a alguien, así como usó a una burra, usó también a mi exnovio que no tiene ni idea de Biblia. Y él me dijo, seguro te hiciste un versículo de la Biblia y es Mateo 16:24. Oigan, él no tiene ni idea que Mateo era un evangelio, de verdad, no tiene ni idea de cómo está distribuida la Biblia, y me sale con Mateo 16:24. Y yo sabía que eso era algo que el Señor me estaba diciendo a mí. Entonces yo fui de una a buscar qué significaba esto, y miren lo que dice Mateo 16:24. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Yo seguí leyendo en el 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Yo sabía que Dios me estaba hablando a mí. Y en ese momento mi exnovio continúa y me dice, yo no puedo creer que tú me estés dejando por Dios, yo no puedo creer que tú le estés dando prioridad a Dios. Yo, cuando tenga hijos, mi prioridad siempre van a ser mis papás, mis hijos y mi esposa. Me dijo eso. Y para resumirles la historia, se acaba la conversación, terminamos, y yo me meto con Dios, o sea, me meto con Dios nuevamente.
Y en ese momento fue muy loco. Yo entré a mi Instagram y en mi Instagram, en el home de Instagram, estaba el mismo versículo. Decía, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, pero en otro evangelio. O sea, ya no estaba en Mateo, estaba en otro evangelio. Era el que acaba de leer, el Lucas, el que leímos hace poquito de Lucas, que ahorita se los voy a leer. Mejor dicho, se los voy a leer ya. Lucas 14, 25. O sea, es el que acabamos de leer, pero volvamos a leerlo. Yo leí esto en mi home. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que yo termine de hablar con mi exnovio? Dios lo haya usado para decirme un versículo súper aleatorio que tiene que ver con esto. Se va de mi casa, luego yo entro a Instagram y veo el mismo exacto versículo, pero en otro evangelio, en Lucas 14, 26, y dice así. Lucas 14, 27, perdón. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces a mí me resaltó eso porque yo dije, qué locura. Entonces lo leí bien y dije, quiero leer esto bien. Leí el versículo anterior que dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando yo leí eso, yo dije, ya entendí. Él me estaba diciendo que cuando él tuviera hijos y esposa, sus prioridades siempre iban a ser su esposa, sus hijos y su madre. Pero la verdad de Cristo es esta. La verdad de Cristo es, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, Dios me está diciendo, este es el costo. O sea, esta es la verdad, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. La prioridad siempre es el Señor. No hay nada más preciado, no hay nada más valioso que Cristo Jesús. No hay nada. Si nos rendimos lo más valioso que tenemos, no somos dignos de seguir a Cristo. No todo el mundo puede seguir a Jesús. No todo el mundo puede seguir a Jesús porque se requiere el 100%, no se requiere menos del 100%. Entonces, esa fue la primera renuncia que yo tuve al llegar a Cristo. Yo no había leído estos pasajes. Yo sabía que tenía que tomar una decisión radical por Cristo hace 6 años cuando llegué a Él y sabía que me estaba enfrentando a la ruptura con mi exnovio. Y yo en ese momento no conocía la parábola de calcular el costo, pero yo sabía, si yo estoy tomando esta decisión radical por Cristo ahora que lo estoy conociendo, yo sé que mi vida va a cambiar. O sea, yo sé que de aquí en adelante yo voy a tener que tomar otras decisiones radicales por Cristo más adelante. Entonces, si yo voy a tomar esta decisión radical ahora, que ya tenía la vida planeada con Él, ya teníamos el futuro planeado, o sea, lo único que faltaba era el anillo. Yo sabía que se iban a venir decisiones radicales así, porque yo no iba a tomar una decisión radical en 2020 y de ahí para adelante vivir una vida pasiva en Dios, sino que mi vida iba a cambiar. O sea, yo sabía que mi vida iba a cambiar y yo no había leído la parábola de calcular el costo, y les aseguro que cuando la leí no la entendí, lo vine a entender después. Pero de eso se trata el seguir a Cristo. Si el seguir a Cristo no nos está haciendo cuestionar la vida que llevamos, si no nos ha transformado la vida, si no hemos tenido un antes y un después con Cristo, preguntémonos de verdad si hemos conocido el valor y el tesoro que hay en Él. Porque uno no puede ser igual después de Cristo, así como Saulo, que se encuentra con Cristo, lo ve y su vida cambió para siempre. O sea, dejó de ser el perseguidor de la iglesia para ser apóstol. Así lo mismo con los discípulos, así lo mismo con la gente que veía a Cristo y su vida se partía en dos. Así como Cristo vino y partió la historia en dos, así lo mismo es con cada uno que conoce a Cristo. Entonces, esa fue la primera renuncia, el primer costo que tuve que enfrentar, y de ahí para adelante ha sido un camino de renunciar, ha sido un camino de negarme a mí misma, porque recuerden que Mateo 16:24 dice eso.
quien quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Entonces ha sido un camino de aprender a cómo hacerlo y en qué cosas son las que el Señor quiere que nos neguemos. Entonces voy a seguir con mi testimonio y voy a pasar de 2020 a 2024 cuando tuve la segunda renuncia grande. Yo les voy a contar de tres grandes renuncias que he hecho con gozo para el Señor. Han habido varias, pero quiero contarles 3 grandes para que podamos como avanzar con el testimonio y poder hablar como de bíblicamente qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con eso. Entonces, en 2024 resulta que yo empecé a ver mariposas. Y yo empecé a ver mariposas por todos lados, todos los días. Esto es otra historia que mucha gente también se sabe. El Señor me empezó a mostrar mariposas hasta el sol de hoy. O sea, yo ya llevo 2 años y medio viendo mariposas. Y el Señor me empezó a enseñar que las mariposas significaban transformación. O sea, me empezó a decir que me iba a cambiar la vida. Mi vida iba a cambiar. O sea, yo iba a pasar de ser una oruga a una mariposa, y una mariposa no se parece nada a una oruga, entonces mi vida iba a cambiar por completo. Y en esas yo empecé a sospechar que el Señor quería tumbar un ídolo en mi corazón, que era el trabajo. Porque aquí están haciendo una pregunta de cómo es exactamente negarse a sí mismo. Daniela, voy a responderte la pregunta con esto que les estoy contando, y es que en la parábola de calcular el costo, ¿qué es lo que pasa? Que no se trata como de, yo voy a simplemente, como dijo Jesús, voy a renunciar a todo y me voy a quedar bajo un puente sin familia, sin pareja y sin nada. No, no se trata de eso. Se trata de renunciar en el corazón a esas cosas que son dioses que compiten contra Dios en nuestro corazón. O sea, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros tenemos clarísimo que el Señor aborrece la idolatría. Nosotros en los mandamientos, en los 10 mandamientos, de hecho el primero dice, no tengan dioses por fuera de mí. Y se sabe por las leyes que el Señor condenaba a toda persona que adorara a ídolos hechos de oro y plata, hechos por manos humanas, que tenían ojos pero no podían ver, que tenían oídos pero no podían oír, que tenían manos pero no podían palpar, que tenían boca pero no podían hablar, que tenían pies pero no podían andar. Eso está condenado en la Biblia. O sea, como que toda adoración a estatuas, a imágenes que no son Dios, está condenado. Es un pecado que el Señor aborrece. Pero lo que pasa es que hoy en día, ¿cuáles son los dioses de la actualidad? O sea, ¿cuáles son los dioses de nuestra generación hoy en día? Son dioses invisibles. Son dioses como, por ejemplo, una pareja, el trabajo, la familia, nuestros papás o nuestros hijos, el cuerpo, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio o exageramos con el estilo de vida saludable, que no está mal. Nada de lo que les estoy diciendo está mal. Como el dinero, el amor al dinero, como también, no sé, muchas cosas que nosotros idolatramos y compiten con el amor de Dios en nuestro corazón, porque nosotros no podemos tener 2 señores, porque vamos a terminar amando a uno y odiando al otro, dice la Escritura. Vamos a terminar sirviendo a uno y al otro no. Entonces no se trata de renunciar a todo, no quiero que me malentiendan. Se trata de que cuando nosotros amamos otras cosas por encima de Dios, no le estamos dando el lugar a Dios que en nuestro corazón que Él se merece, que es el primer lugar. De hecho, el Señor no solamente se merece el lugar, o sea, no solo se merece el primer lugar, sino que se merece todo nuestro corazón. Entonces, cuando yo llegué a Cristo hace 6 años por esta ruptura que les conté de mi exnovio, a mí se me derrumbó el mundo. ¿Por qué? Porque Él era el Dios en mi vida. O sea, porque Él estaba ocupando el lugar que Dios tenía que ocupar en mi corazón. Entonces se trata de negarse a esos dioses que están compitiendo con el verdadero Dios en nuestra vida. Entonces esos son los ídolos de hoy en día, de esta generación. Son ídolos invisibles. Entonces, en 2024, y ya vamos a seguir también, Daniela, profundizando sobre todo el tema de negarse a sí mismo, porque esto tiene que ver con muchas cosas más, no solamente con cosas físicas, sino también con muchas cosas más. Entonces, en 2024, que yo empiezo a ver mariposas,
yo empecé a sospechar que el Señor me estaba hablando de trabajo, porque ya el Señor había tumbado el ídolo de mi pareja en mi corazón, pero luego en 2024 yo me di cuenta que toda mi identidad estaba basada en mi hoja de vida. Yo resulta que crecí como basando toda mi identidad en mis logros académicos y laborales. Entonces yo fui una persona que le fue muy bien en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Entonces yo de verdad vivía para eso. Mi mayor sueño y objetivo de vida era poder llegar a ser alguien en la vida basado en el puesto que tuviera. Y basado como en todo lo que dijera mi hoja de vida. Entre más logros académicos y laborales, yo estaba más feliz, o sea, como que más me jactaba mi orgullo. Y toda mi identidad estaba basada en eso. A mí no me importaba si a mí, como el salario que ganara, no me importaba, no sé, el estatus social que tuviera, como el lugar donde viviera. A mí solamente me importaba poder llegar a tener una posición alta en un lugar de trabajo reconocido. Eso era lo que yo quería hacer y lo estaba logrando. Yo estaba trabajando en una multinacional y estaba teniendo un rol visible, con mucha proyección de crecimiento, con muchos beneficios, con un salario alto, como que estaba con todo este ambiente cómodo en mi área laboral y estaba creciendo. O sea, cada vez estaba creciendo muy rápido donde estaba. Entonces pues yo sabía que ya el Señor me estaba hablando del tema, sabía que mi orgullo estaba ahí, sabía que mi identidad estaba ahí y o sea, sabía que era hija de Dios, pero eso estaba compitiendo con mi identidad de hija de Dios. Entonces, en 2024 el Señor me habla del tema y yo me estaba leyendo un libro de Itiel Arroyo que se llama Incendiario. Para los que no sepan, ese libro tiene un capítulo por día y son 40 capítulos. Entonces yo llegué a un capítulo que hablaba de la mujer que le derramaba el perfume a los pies de Jesús. Hablaba de María de Betania. Entonces cuando yo llego a ese capítulo yo veo mariposas. Dios me estaba hablando con mariposas en todos los días. Entonces pues yo llego al capítulo y yo veo mariposas por todos lados y yo empecé a sentir un ardor en mi corazón como si yo fuera María de Betania. O sea, y yo cada vez que cuento esta historia siempre me quiebro, porque yo empecé a sentir que yo era esa mujer, como, Señor, yo soy María de Betania y quiero derramarte un perfume. Y no podía pasar el capítulo del libro, era como que yo no podía pasar. Cada día leía un capítulo, pero yo llegué a ese capítulo y no lo pude pasar, no lo pude pasar. Y yo para ese tiempo estaba asistiendo también los viernes en la iglesia local a unos espacios de mujeres donde estudiábamos las interacciones que tuvo Jesús con las mujeres en el Nuevo Testamento. Entonces para esa época yo fui un viernes a esos encuentros y ese día también hablaron de la mujer que le derramó el perfume a Jesús. Y entonces pues yo estaba muy quebrantada. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo me esté leyendo un libro, sienta que están hablando de mí con María de Betania, voy a un encuentro, hablan de exactamente lo mismo? Entonces yo empiezo a clamar como, Señor, yo soy esa mujer, o sea, de verdad, quiero derramarte un perfume, necesito que me digas qué perfume es. Voy a una reunión de nuestra iglesia en casa, así con Mar y con Oscar, aunque en ese momento no éramos nada, y resulta que yo estaba como muy estresada con este tema del trabajo porque yo le había dicho al Señor, si tú quieres que yo renuncie a mi trabajo, porque ya entiendo que mi identidad está basada en esto, ya entiendo que eso es un Dios en mi corazón, si tú quieres que yo renuncie a mi trabajo, ya, o sea, simplemente dímelo, yo lo voy a hacer, o sea, necesito saber. Pero yo estaba muy estresada para esa época y también le dije al Señor, si esto viene de ti, el único espacio para renunciar es este martes. O sea, era como el día siguiente realmente. Era como 2 días después de la reunión en casa. No me pregunten por qué, o sea, no tengo tiempo para extenderme, pero yo le dije al Señor, tendría que ser este día. Ese día era un martes de Semana Santa. Entonces, listo, yo voy a un baño, me arrodillo y le digo al Señor, ya no puedo más,
yo necesito que me digas qué perfume quieres que te derrame, no puedo más, o sea, estoy literal con el alabastro, o sea, con el frasco de perfume al lado, no sé qué es, por favor dime si quieres que renuncie a mi trabajo como un perfume a tus pies. Y ya. Entonces, eso fue ese día. Al día siguiente fue el lunes festivo de Semana Santa de 2024. Y yo me levanto y yo veo el versículo del día. No es que yo me la pase viendo el versículo del día, pero ese día se me dio por verlo. Y el versículo del día era del pasaje de la mujer que le derrama el perfume a los pies de Jesús. Y yo, ¿cuáles son las probabilidades? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que yo de verdad esté leyendo un libro de esto? No puedo pasar la página. Voy a un encuentro, hablan de lo mismo y voy y abro el versículo del día y se trata de la mujer que le derrama el perfume a los pies de Jesús. Yo dije, ya, esto no es casualidad, voy a leer el pasaje bien y voy a entender qué es lo que Dios me está queriendo decir, y lo entendí todo. Entonces ahí entendí que el Señor me estaba llevando Él puso ese clamor en mi corazón de derramar un perfume, y el pasaje se lo voy a parafrasear. Dice: como 6 días antes de la Pascua, María estaba en la casa de su hermano Lázaro. María de Betania es la hermana de Lázaro al que Jesús resucitó, y esto sucedió después de la resurrección de Lázaro. Entonces ellos estaban comiendo en la casa de Lázaro 6 días antes de la Pascua, y entonces María vino con un frasco de perfume que valía más o menos el salario de un año. Entonces yo entendí porque yo hice la cuenta. Yo dije: Pascua, Colombia 2024, domingo. Les resté los 6 días, y cuando resté los 6 días era el mismo día que yo le había dicho a Dios que era el día que tenía que yo renunciar con mi jefa, porque era el único espacio que yo iba a tener para renunciar. O sea, fue exactamente el mismo día. Yo iba a estar en mi casa como María estaba en su casa con su hermana, porque en esa Semana Santa me tocó trabajar virtual, entonces no me tocó ir a la empresa. O sea, todo lo del pasaje era muy específico para la circunstancia que yo estaba viviendo. Entonces, listo, yo estaba en la casa con mi hermana trabajando virtual 6 días antes de la Pascua de Colombia de 2024, el martes que le había dicho al Señor que era el único día que podía renunciar, y yo había entendido que iba a dejar de trabajar un año. O sea, yo iba a entregarle al Señor un perfume del salario de un año. No sé si me siguen y me estoy entendiendo. Entonces eso pasó, yo al día siguiente renuncié, y lo que pasó después de la renuncia fue increíble, porque lo recuerdo como si fuera ayer, y yo me arrodillé otra vez al Señor y yo le dije: Señor, te entrego este perfume. Es muy costoso, pero tú lo vales todo. Yo no sabía que iba a llorar en el testimonio. Bueno, entonces yo me arrodillo y empieza una de las temporadas más gloriosas de mi vida, porque yo le había estado pidiendo mucho al Señor ir más profundo en Él. O sea, como que yo sabía que había más, que podía vivir con Él, pero eso no estaba pasando. O sea, como que yo estaba estancándome mucho, y claramente el trabajo tenía que ver mucho con eso por 2 cosas. Uno, porque obviamente me estaba quitando gran parte del tiempo, porque yo vivía con un ritmo de trabajo muy fuerte, o sea, de 5 de la mañana a 9 de la noche, y aparte de eso como que yo estudiaba al mismo tiempo, iba al gimnasio, servía en la iglesia, y como que tenía muchos grupos sociales, entonces no me estaba permitiendo como ir más profundo en el Señor. Pero lo más importante de por qué el trabajo estaba impidiendo que yo pudiera ir más profundo con el Señor era porque era un Dios para mí, y no podemos servir a 2 señores. O sirves al Señor o sirves al otro. O sea, o sirves a Jesucristo Señor o sirves a otro Señor. Y el trabajo era un Dios en mi vida. Entonces, en ese momento empieza la etapa más gloriosa de mi vida. Desde
Abril, que fue mi último día de trabajo, hasta hoy ha sido la etapa más gloriosa que yo he vivido con el Señor desde 2020 que lo conocí. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Los primeros días fueron muy complejos, porque yo estaba acostumbrada a un ritmo de que no paraba. Entonces ya yo estaba como de la nada, de un día a otro, no estaba haciendo nada. Y en esas yo le empecé a decir al Señor, Señor, yo creo que este perfume no tiene un olor fragante a ti, porque yo estoy aquí llorando. O sea, yo creo que María de Betania cuando se postró a tus pies y estaba llorando y te secó las lágrimas con su cabello, ella estaba feliz de derramarte ese perfume, pero yo estoy aquí llorando. O sea, como llorando de lo difícil que está haciendo también. Entonces yo le escribí eso en mis noticas. Y oigan, los días siguientes yo podía percibir un perfume en mi habitación mientras yo leía la palabra y mientras yo pasaba tiempo con el Señor. Eso pasó dos veces, en diferentes ocasiones en esos días. Y yo sabía que Jesús me estaba diciendo, ese es el olor fragante, así me huele el perfume que derramaste, así me huele. Y nada, esa es como la segunda renuncia. Yo les estoy diciendo esto, pero más adelante quiero profundizar en esto, o sea, cuál es el fruto de esa renuncia. Les estoy hablando primero de la muerte, luego les voy a hablar de la resurrección, así que calmémonos un poquito. Entonces, esta fue la segunda renuncia, gran renuncia que tuve por causa de Cristo y que causó una de las temporadas más gloriosas, que si no la más, que he vivido con el Señor. La tercera renuncia que les quiero contar fue hace poquito, no es tan grande como estas dos que pasaron, pero les quiero contar que hasta en lo pequeño el Señor se glorifica. Y resulta que eso fue hace poquito, fue hace 2 meses que el Señor me empezó a mostrar que yo tenía otro Dios en mi corazón. Y dije, pero ¿cómo así? O sea, pero sí, ¿cómo así, Señor? Si yo pensé que ya habíamos solucionado eso, ya habíamos tumbado las mesas, ¿cómo así? Y resulta que el Señor me mostró algo pequeño que que era un Dios en mi vida. Y realmente el Dios es grande, pero el Señor me lo mostró con algo pequeño. El Señor me empezó a mostrar que otro Dios en mi corazón era yo misma. O sea, yo me estaba adorando, o sea, hagan de cuenta un pasillo como con varias estatuas, varios altares, y pues ya yo tumbé este altar de la pareja, ya tumbé este altar, el Señor ya tumbó el altar del trabajo, y ahora me muestra que yo estoy adorando un altar de mí misma. Y yo, no puede ser. Y me di cuenta por qué. Porque estaba encontrando mucha aprobación en mis redes sociales. Yo estaba encontrando como mucha jactancia en los likes, en las fotos, como que en que la gente viera mi vida, que vieran lo que hacía, que vieran como toda mi vida básicamente. Entonces, yo sé que esto suena demasiado sencillo, pero el Señor me lo mostró con cosas muy pequeñas. Por ejemplo, el Señor, ya ni me acuerdo cómo me lo mostró, pero el Señor era como que me empezaba a mostrar que yo me jactaba de todo eso que ya les conté, de los likes, de la gente, de los seguidores, de todo eso. Y cuando me empezó a mostrar que lo que yo tenía que hacer para tumbar ese ídolo era cerrar la cuenta de Instagram, a mí me dio de todo, o sea, pero ¿cómo así? O sea, si yo tengo mi cuenta de Instagram desde 2012, o sea, miren los pensamientos que uno le llegan. Yo tengo mi cuenta de Instagram desde 2012, que es como básicamente desde hace 1000 años, cuando la gente todavía podía tener sus perfiles con los nombres sin números y o sea, yo tenía mi cuenta como Andre Mogollón. Ya después como que la gente necesitaba usar números y caracteres especiales porque ya todo el mundo había cogido tu nombre. Entonces yo lo tenía desde que inició Instagram. O sea, yo abrí Instagram desde que la gente apenas estaba empezando a usar iPhones. Entonces como que yo compré el mío y yo bajé Instagram cuando ni siquiera era red social, sino cuando era una aplicación para editar fotos. Y todo eso se me venía a la mente. Y yo decía, qué cosa tan boba. O sea, qué apego tan bobo el que tengo. Y para ese tiempo como que a nosotros nos llegaron las fotos de nuestro matrimonio, ¿no? O sea,
de Oscar y mi matrimonio y yo. Entonces como que yo decía, no, pero ya para qué la foto si yo voy a cerrar mi Instagram. O no, espérate, no quiero cerrarlo hasta que ponga la foto. O sea, yo le decía a Oscar como, no, espérate, voy a cerrar mi Instagram cuando ya ponga como las fotos del matrimonio y la gente las pueda ver y no sé qué. Yo decía, no, el Señor, o sea, yo sé que esto parece sencillo, pero, y les cuento con toda la vergüenza del mundo, pero es para que yo quiero abrirme y ser completamente transparente para que ustedes puedan ver que todos somos vasijas de barro, o sea, todos somos sucios, todos tenemos este tipo de apegos y con eso el Señor me mostró que yo estaba teniendo ese ídolo en mi corazón. Entonces, cuando yo no podía cerrar mi Instagram solamente hasta que la gente viera las fotos de mi matrimonio y todo el tema del nombre, o sea, yo dije, no, yo no, ya. Entonces en ese momento el Señor me habla del siguiente pasaje. Les voy a leer Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurre jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Resulta que cuando yo leí este pasaje, yo me sentí muy mal, porque yo lo leí hasta aquí. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí, yo, gloria a Dios, aleluya. Hasta que leí y yo para el mundo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que me entiendan por qué. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también había muerto. Cuando yo leí y el interés del mundo por mí también había muerto, yo me confronté mucho. Sentí como si me hubieran acuchillado. Porque, ¿qué pasa? Yo había, con este tema de las redes, este tema del trabajo, este tema de los logros, yo había logrado consolidar una imagen de mí misma y una reputación de mí misma ante el mundo y ante mi familia y ante mis amigos, que estaba siendo atractiva para ellos. O sea, yo, y por eso era que me jactaba, o sea, mi orgullo se jactaba en eso, porque era una persona atractiva, o sea, como que, no quiero que me entiendan mal, como que todo lo que había logrado en mi vida era lo que me permitía poder entrar en una posición, o lo que yo pensaba que me podía hacer entrar en una posición frente al mundo. Entonces cuando yo ya me doy cuenta que todas las decisiones radicales que he tomado por Cristo han hecho que yo deje de ser atractiva, me empezó a confrontar mucho. Y el hecho de, ya lo último que me quedaba eran las redes sociales, como lo último que me quedaba era que la gente viera lo que yo hacía. Y el matrimonio y todo esto, yo dije, ya, yo cierro mi Instagram y yo definitivamente voy a desaparecer para el mundo, o sea, literalmente. Entonces ahí sentí que fue otra puñalada en el corazón y que yo dije, al final yo dije, no me importa, o sea, no me importa, la cruz vale más que eso. La cruz vale más que el interés del mundo por mí. Y cerré mi cuenta de Instagram, o sea, cerré mi cuenta de Instagram. En ese momento el Señor me habló del sacrificio de Abraham con Isaac. Más adelante aquí lo vamos a leer, pero en resumidas cuentas, cuando el Señor le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, y él prueba su fe, Abraham se levantó al día siguiente en la madrugada. O sea, no hubo ni duda, no hubo cuestionamientos de parte de Abraham. Él se levantó a madrugar a sacrificar al hijo. Y cuando yo leí eso, yo dije, no más, se cierra la cuenta de Instagram permanentemente. Y esa fue la tercera renuncia, digamos, que quería compartirles hoy en mi testimonio. Entonces, quería contarles un poquito para luego adentrarnos un poquito más bíblicamente, y también vamos a seguir con otras cosas de lo que preguntaba Daniela, pero quiero decirles que
como yo les venía hablando ahorita, les hablo de la muerte, pero también les voy a hablar de la resurrección. Y es que hay un gozo demasiado grande en medio del sufrimiento. Cuando yo pasé por todas estas renuncias, el Señor me hablaba en Filipenses 3, del 7 al 8 y el versículo 10. Lo voy a leer. Filipenses 3, del 7 al 8 y el 10. Dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Este pasaje es muy famoso. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y esto era lo que Dios me hablaba. Versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Yo les conté todos estos detalles de la mariposa, el perfume, todo eso, porque todo iba a tener sentido cuando se los explicara. Lo primero que les quiero contar es que el perfume que derramó María de Betania era nardo puro. El nardo era un aceite aromático que en esas épocas los aceites aromáticos se usaban para poder ungir a un muerto. Jesús sabía que él iba a morir, o sea, que él iba a morir en los próximos días. Recuerden que todo esto sucedió en Semana Santa, que todo esto, bueno, toda la parte de que María, o sea, en Semana Santa de 2024, y todo esto que pasó de que María de Betania lo unge a él con el aceite aromático del nardo, esto pasó días previos a que Jesús fuera sacrificado. Entonces, por eso es que Jesús le dice: no la reprochen por lo que está haciendo, porque ella lo que está haciendo es prepararme para mi entierro. Entonces, cuando yo leo este pasaje de Filipenses 3:10, que aquí dice participar en sus sufrimientos, yo sentía en Semana Santa de 2024, cuando renuncié a mi trabajo, yo sentía que el Señor me estaba invitando a ser partícipe de sus sufrimientos. O sea, no se trataba solamente de vivir la resurrección de Cristo. Antes de vivir la resurrección, uno tiene que pasar por la cruz, ¿sí? Entonces yo sentía que yo me sentía pasando por la cruz junto a Cristo en Semana Santa. O sea, yo sentía que yo estaba participando de los sufrimientos con Cristo. ¿Por qué? Porque yo, representando a María de Betania, yo estaba derramando ese perfume para enterrarlo a él, o sea, para prepararlo para su entierro, pero yo también estaba enterrando mi trabajo. O sea, ambos estábamos muriendo, tanto Cristo en la cruz como yo a mi trabajo, y estábamos participando de esos sufrimientos, pero estaba la esperanza de la resurrección. Estaba la esperanza de la resurrección. Y aquí también dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. La resurrección es Cristo. El premio de morir es Cristo. La recompensa de morir es Cristo. Por eso yo les he dicho que esta temporada desde 2024 ha sido la más gloriosa para mí. Se los digo es porque en serio he podido ir más profundo en Dios. O sea, he podido ir más profundo en revelación de Él a mi vida. Como que la relación así se ha profundizado, como que he podido conocer más de Dios, Dios ha podido conocer más de mí también, Él ha podido transformarme también en este tiempo. Entonces aquí también dice participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Llegar a ser semejante a Él. ¿Qué pasa? Que yo entendí que todo el tema de la metamorfosis de oruga a mariposa era que yo era la oruga y Cristo era la mariposa. Entonces, en todo ese proceso de transformación, el Señor lo que quiere con esto es que yo entre en un proceso de cúpula para que yo un día pueda llegar a ser como Él. O sea, que vean menos de Andrea y que vean más de Cristo. Y eso solamente se va a completar cuando yo lo vea cara a cara, pero en todo este proceso, mientras Él vuelva, yo estoy siendo transformada conforme al carácter de Cristo. O sea, todo tiene un propósito.
con el Señor. Todo proceso con el Señor tiene un propósito. Yo estoy dejando de ser Andrea Oruga para un día llegar a ser a Cristo, y cada día me estoy pareciendo más a Él. Por eso Filipenses 3:10 para mí cobró un sentido muy grande, por lo que les acabo de contar. Entonces ya sabemos que el premio de la muerte es Cristo. O sea, no hay nada más valioso que podamos obtener fuera de Cristo. Él es lo más valioso que hay. De todas maneras, el Señor dice en su palabra que todo el que deje padre, madre, casa, tierras por su causa recibirá 100 veces más en esta tierra y en la vida venidera, la vida eterna. En la era venidera, la vida eterna. Entonces, hay esperanza también en esta vida para todo el que renuncia a cosas por Cristo. Lo que pasa es que esa resurrección no se da como nosotros lo esperamos. Así que vamos a hablar de eso más adelante. Les quiero seguir contando lo que ha pasado en este tiempo. Resulta que en este tiempo el Señor me dijo, vamos a ir más profundo en el negarnos a nosotros mismos. Entonces me empezó a mostrar que el negarse a nosotros mismos no se trata solamente de negarse a cosas materiales. Ya yo había aprendido como a soltar las cosas que el Señor me pidiera. Yo ya lo había aprendido. Pero el Señor yo empecé a luchar mucho con mi carácter. O sea, no empecé, siempre he luchado con eso. En todo este tiempo he estado luchando con los temas de carácter y con los temas de temperamento. Entonces ya yo hubo un punto en el que dije, no más, Señor, muéstrame, o sea, por favor, muéstrame, purifica mi corazón. O sea, es como que ya no puedo más. Siento que gran parte de parecerme a ti es tener tu carácter, no el mío. O sea, la madurez no se trata de cuánto soy usada en dones, cuánto soy usada en predicar, cuánto soy usada en enseñar, sino que la madurez está determinada por cuánto hay de fruto del Espíritu en mí. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, mansedumbre, etc. Y yo entré en un punto en el que yo le dije, Señor, si tú no intervienes, yo creo que tú vas a cortar esa higuera. Y tú no intervienes, vas a cortar esa higuera. Entonces yo entré en un ayuno y el Señor me muestra Mateo 16:24. O sea, lo mismo que me ha empezado a hablar desde el día 1 en 2020. Mateo 16:24 y yo, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que Mateo 16:24? Entonces, listo, Mateo 16:24. Y empecé a ver, todo el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Entonces empecé, oigan, literalmente cogí mi cuaderno y empecé a anotar ese versículo en todos los evangelios, porque Jesús lo habla en varios evangelios, y en todas las versiones en español, y empecé a estudiar, y empecé a estudiar, y empecé a estudiar. Y aquí lo tengo. Y entonces me di cuenta que mientras más leía el versículo en otras versiones, más recibía, o sea, como que todo se complementaba. Y otra de las partes donde esto está es Lucas 9:23. Lucas 9:23. En Nueva Traducción Viviente dice, si alguien de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Luego empecé a leer otras versiones. Si alguien quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Otra esta me gustó mucho porque es una versión en inglés, pero traducida al español dice lo siguiente: la persona que quiera ser mi discípulo no debe pensar en sí misma, debe decidir que su propia vida no es lo más importante. Cada día debe ser como alguien que lleva su propia cruz para ir a morir. Entonces podrá venir como mi discípulo. Y aquí entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Entendí que no se trataba solamente de esporádicamente derramar un perfume, que de verdad esos perfumes son de olor fragante al Señor, sino que el Señor también está interesado en que todos los días, aquí dice cada día, nosotros moramos al yo. Al yo. O sea, a lo que pienso, a lo que siento y a lo que quiero.
es decir, a la carne, porque de la carne no hay nada bueno, no puede salir nada bueno. La palabra dice que de la carne están las malas intenciones, los malos deseos, los pecados, parafraseando, la inmoralidad sexual, las contiendas, las iras, las envidias, los celos, la mentira, todo lo negativo está en la carne. Entonces entendí que el Señor me estaba diciendo que cada día tenía que tomar mi cruz y crucificar lo que sentía, lo que quería y lo que pensaba, porque eso era lo que estaba causando mis reacciones de carácter. Entonces, yo no sé si ustedes sabían que todo el Nuevo Testamento está plagado de versículos de esto. Voy a ponerles aquí una lista de los versículos que encontré y además de todos los que ya leímos, de todos los que encontré sobre el tema. Y me gustaría, ahí hay 3, 4, 5, 6, 8 versículos. No sé si pueda tener 8 voluntarios que me ayuden o no a leer. Voy a empezar con Colosenses 3:3. Voy a leerlo súper rápido. Dice: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, todos los versículos que voy a leer se tratan de morir y de crucificarnos y de básicamente sepultarnos. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Siguiente, Romanos 6:6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Siguiente es Gálatas 5:4. Dice: aquellos de entre ustedes, Gálatas 5:24. Dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses 2. Yo creo que este es el último que voy a leer, pero les dejo la lista para que puedan profundizar. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. Entonces yo empecé a ver que todo el Nuevo Testamento está plagado de esto, de morir, de negarse a uno mismo, de que uno en el bautismo en agua fue libre de la esclavitud al pecado, que cuando recibimos al Espíritu ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo. O sea, igual, la base de esto es el Evangelio. O sea, solo lo podemos vivir cuando nos hemos bautizado en agua, cuando hemos recibido al Espíritu, cuando hemos creído y cuando nos hemos arrepentido. Pero lo que quiero llegar con esto es que yo me di cuenta que todo el Nuevo Testamento está plagado de morir, de ya no ser nosotros, o sea, de dejar de ser orugas y ser mariposas. Es más, hay uno en Gálatas, el último de Gálatas 2:20, no lo leí, pero es demasiado poderoso, me lo sé de memoria, porque es demasiado poderoso y también es muy famoso. Dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. O sea, cuando nosotros tenemos fe en Cristo, nosotros podemos morir a nosotros mismos. O sea, yo puedo morir al yo puedo morir a lo que quiero, lo que pienso y lo que siento por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Es por la fe en aquel que ya derramó la sangre en la cruz. Por la fe de aquel que vivió la vida que yo no puedo vivir. Entonces, por eso es que yo puedo morir a esa naturaleza pecaminosa, por eso yo puedo morir a la carne y ya no vivo yo. Cada vez que yo muero a todo eso, de lo que yo pienso, de lo que siento y lo que quiero, le doy la cabida a lo que piensa Cristo. O sea, cuando yo muero a lo que yo pienso, ya puedo entrar en la mente de Cristo y pensar lo que Él quiere. Cuando muero a lo que yo quiero, ya puedo recibir
ya puedo recibir lo que Jesús quiere. Y lo mismo, entonces cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de Jesús. Entonces, si yo tengo el mismo Espíritu de Jesús, puedo tener por la fe la mente de Cristo. Puedo por la fe tener la voluntad de Cristo. Y puedo por la fe tener los sentimientos del corazón de Cristo también. Entonces, eso fue lo que me enseñó el Señor en este último tiempo. Y esa negación, cada vez que nosotros nos negamos a lo que pensamos, queremos y sentimos, entramos en el Espíritu. De eso se trata, entrar en el Espíritu. Ustedes saben que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, eso está en Gálatas. Y ellas contienden todo el tiempo. Lo que yo tengo que hacer para poder entrar en el Espíritu es negar mi carne. Negar lo que pienso, lo que siento y lo que quiero. Porque de la carne no resulta nada bueno. E inmediatamente entro en el Espíritu. Entonces, bueno, solamente les quería contar eso para poder llegar a la parte de la resurrección. Yo en esta parte de resurrección, ya lo leímos en Filipenses. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto la imagen de una niña que tiene como un osito de peluche. Y entonces enfrente está Jesús. Y Jesús tiene como otro peluche grandísimo atrás y le está pidiendo el peluche a la niña y la niña no se lo quiere dar. O sea, esa imagen es muy también como famosa. Como que está rondando siempre por las redes sociales. Y yo siempre pienso en esa imagen cuando me preguntan qué has obtenido por todo esto de negarte a ti misma. Porque es que nosotros siempre pensamos que el Señor, listo, renunciaste a tu trabajo, pero el Señor te va a dar un trabajo mejor. El Señor te va a dar tremendo trabajo. Lo que se viene es muchísimo mejor. Lo mejor está aún por delante. O el Señor te está pidiendo una pareja y la pareja siguiente que vas a tener va a ser tremendo tipo, o sea, va a ser, cumple todos tus requisitos. Esa imagen que Mara está mostrando es. Yo quiero decirles que esa imagen, o sea, yo no estoy en contra de esa imagen es cierta, pero no cierta al mismo tiempo, en el sentido de que hay resurrección, todo lo que muere en Cristo resucita en Cristo, tengan la esperanza de que eso pasa, pero resucita diferente a como nosotros lo pensamos. O sea, cuando yo les dije que el premio es Cristo, es porque el premio es Cristo, cuando uno renuncia, y eso ya debería ser suficiente para nosotros. Pero todo lo que muere en Cristo resucita en algo eterno. Todo lo que muere en lo natural por causa de Cristo resucita incorruptible. Todo lo que muere corruptible resucita incorruptible por causa de Cristo. Es que quiero que lo entiendan. Yo sé que estas palabras suenan como trabalenguas, por lo que quiero decir es que todo lo material que muere por causa de Cristo resucita para algo eterno, con propósito eterno. Entonces voy a explicar la resurrección que yo he tenido en mi vida. Entonces, voy a insistir con lo que ya les he insistido porque es lo más importante. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la ganará. Yo renuncié a mi pareja, que era mi vida en ese momento, sí. De verdad, era mi vida en ese momento y el Señor lo sabía, por eso cuando terminamos se me derrumbó la vida. Y yo sabía que el Señor me estaba diciendo que si renunciaba a lo que yo creía que era mi vida, lo iba a ganar a Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Ahora, yo también sabía que Jesús había prometido: todo el que deje padre, casa, madre, hijas, tierras por mi causa, recibirá 100 veces más en esta tierra y en la vida, en la era venidera, la vida eterna. Entonces yo renuncié a mi pareja con la esperanza de que el Señor iba a resucitar eso, porque Él dice: voy a darle 100 veces más en esta tierra. Y 4 años y medio después, o casi 5 años después, pues llega Oscar a mi vida, que es mi esposo hoy en día. Y esto lo digo no para decirles que el Señor cumplió mi sueño de tener pareja, no, sino que siguiendo el hilo de lo que les estoy diciendo, de que todo resucita para un propósito eterno, es que he entendido que el Señor trajo a Oscar a mi vida para poder extender el reino juntos, porque no se trata de mi vida en esta tierra, se trata del reino de los cielos y del protagonista que es Jesús. Entonces sí, Oscar sí es 100 veces más de lo que yo renuncié hace 6 años con mi expareja, sí es 100 veces más,
pero siempre con perspectiva eterna. O sea, yo entiendo que el Señor nos unió para poder expandir su reino en la tierra, para poder hacer juntos lo que cada uno por separado no podíamos hacer. Y una relación en Cristo, cuando Él es el centro, cuando Él es la roca, cuando la roca está en el centro, no se puede comparar a la mejor relación del mundo, porque yo tenía una buena relación en el mundo y por eso me dio tan duro terminar. Pero una relación en Cristo no se compara a la mejor de las relaciones del mundo, como la que yo tuve. Ahora, en el trabajo les quiero contar, recuerdan que en el pasaje de María de Betania, él dice, y me lo dijo, el perfume se trataba del salario de aproximadamente un año. Pues les quiero contar que exactamente un año después, o sea, 365 días después, el Señor me contrató para su reino. O sea, ese día me dijeron de parte de la iglesia en casa que yo iba a tener una labor específica como diaconisa de la iglesia. Yo no estoy recibiendo hoy en día remuneración por eso. Quiero que también quede claro esto. Pero con eso entendí 3 cosas. 1, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Él me habló un año antes de eso con el pasaje de María de Betania, que iba a ser un perfume del salario de un año. 2, que mi trabajo principal era en el reino de los cielos, no en el área secular, sino que mi trabajo principal ahora era el reino y que mi nuevo jefe era Él. Y 3, Él estaba redimiendo mi carrera. Yo estudié finanzas y el Señor me estaba contratando para una labor financiera que yo no había podido ejercer en lo secular porque yo era financiera, pero en mi trabajo yo ejercía otro tipo de cargos muy versátiles, como muy transversales. Entonces ahora el Señor estaba redimiendo mi carrera porque me llamó a ser financiera para el reino de los cielos. Y está resucitando todavía esa área de mi vida. Y ya, entonces quería como contarles eso, el negarse. Voy a recapitular un poco antes de poder continuar con la alabanza y ya con la Santa Cena para finalizar, y es como recapitular que sí, el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, pero porque hay un tesoro más grande. No es porque el Señor nos quiera ver sufrir, sino porque el Señor quiere entregarnos el tesoro más grande que podemos algún día aspirar a tener, que es Él mismo. Y 2, porque quiere hacernos más semejantes a Él, quiere que tengamos su carácter, quiere que cada día más nos parezcamos al Hijo de Dios. Y que el negarnos a nosotros mismos no solamente se trata de entregar cosas, sino que también se trata de negarnos al yo, a lo que nosotros creemos, sentimos, pensamos o queremos, pero que hay resurrección, que toda cruz, que toda muerte tiene una resurrección en Cristo, que hay esperanza de resurrección. Esa es nuestra esperanza. Si nosotros, lo dice la Escritura, si no hubiera resurrección, nosotros no fuéramos las personas más miserables de este mundo. Pero sabemos que hay resurrección, sabemos que esta no es la vida, sabemos que la vida terrenal es solo temporal, sabemos que hay resurrección, que todo lo que lleguemos a renunciar en esta vida va a tener recompensa en la vida eterna. O sea, nosotros vamos a tener recompensa por todo a lo que renunciemos en esta vida por causa de Cristo, así sea pequeño, así sea una red social, así sean amigos, así sea, no sé, así sea una pareja, así sea algo más grande, así sea un trabajo, así sea posesiones, así sea lo que sea, independientemente del tamaño de lo que renunciemos, va a tener una recompensa en el cielo. Y acumulemos ese tipo de recompensas, acumulemos ese tipo de riquezas, las que no se corrompen, las que no se dañan. Esas son las que el Señor quiere que acumulemos, no las de la tierra, que son temporales. Y el Señor, de todas maneras, cuando estemos enfocados en su reino y en su justicia, todo llega por añadidura. Ese también es el beneficio que tenemos en Cristo, pero nuestra esperanza está en la resurrección. Entonces, quiero animarlos a que no solamente padezcamos y no solamente celebremos la resurrección de Cristo, sino también seamos partícipes de los sufrimientos de Cristo, y con gozo hagámoslo, con gozo perdamos y gastemos, como dice la canción, gastemos nuestra vida por Él,
lo vale todo, el Señor ya lo derramó todo, derramó la sangre en la cruz. Merece también que nosotros gastemos nuestra vida por Él. Si Él murió por nosotros, nosotros ahora vivimos por Él que murió por nosotros. Entonces quiero que antes de orar que podamos escuchar una canción que el Señor me ponía para que el Señor me ponía para que escucháramos. Luego de la canción vamos a orar, luego de la oración vamos a hacer el ejercicio, porque toda enseñanza la vamos a llevar a la práctica. Mientras pongo la canción, les voy a ir diciendo el ejercicio para que puedan ir pensando durante la canción como que el Señor les muestre mientras van escuchando la canción y mientras vamos orando. Resulta que en el pasaje de Abraham, cuando él sacrificaba a Isaac, el Señor le dijo: voy a probar tu fe. Listo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: mira, sacrifica a tu único hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Al día siguiente madrugó para poder ir a sacrificar a Isaac. Y esa obediencia radical le trajo bendición. Yo voy a leer el pasaje porque me muero por leer el pasaje. No me importa que ya llevemos 1:30. Voy a leer el pasaje. Eso está en Génesis 22. Miren lo que dice aquí. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Miren el versículo 3. Presten atención porque este es el ejercicio que vamos a hacer. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Voy a pasar hasta el versículo 10. O sea, vamos a volar todo eso y voy al versículo 10. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Voy a volarme otra vez todo y voy a ir al versículo 16. Y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, en unas versiones dice: te juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Quiero decirles que este fue el pasaje que el Señor me entregó cuando renuncié a mi trabajo. Yo sentí que el Señor me decía: vas a tener una descendencia como las estrellas de la tierra. Y bueno, luego supe que eso también se lo había prometido a Oscar, entonces no creo que sea casualidad por aparte. Pero lo que quiero resaltar del pasaje, uno, la obediencia de Abraham, que madrugó cuando el Señor le dijo: sacrifica a tu único hijo, que era el hijo de la promesa. O sea, era el hijo de la promesa. Abraham tenía, en Hebreos más adelante dice que Abraham tenía la fe de que el Señor podía resucitarlo. Imagínense la fe de Abraham. Abraham tenía la fe de que el Señor podía resucitar. Esa es nuestra misma fe, que a todo lo que muramos por su causa, Él lo va a resucitar. Y lo otro que quiero resaltar es que el Señor juró por sí mismo. O sea, qué locura que el Señor jure por sí mismo. Y juró por sí mismo para decirle a Él que lo iba a bendecir por causa de su obediencia. Eso es demasiado loco. O sea, que el Señor jure por sí mismo es demasiado loco, y lo hizo por causa de la obediencia de alguien que tuvo fe. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es que ustedes van a ir pensando cuál es ese Dios o ese ídolo en su corazón que está compitiendo contra Dios
para que le pregunten al Espíritu Santo cómo lo pueden tumbar, o sea, qué necesitan hacer para tumbarlo. Así como cuando Él me mostró que yo tenía como ídolo a mí misma y que eso estaba repercutiendo con la red social, entonces que una de las maneras para tumbar el ídolo de mí misma era tumbando el Instagram. Entonces me gustaría que todos ahorita, mientras cantamos y escuchan la letra de la canción y mientras oramos, que puedan preguntarle al Señor qué Dios está compitiendo con Dios, qué Señor está compitiendo con Jesucristo el Señor, qué ídolo está compitiendo con Dios. Bueno, no entiendo. Listo, entonces vamos a orar por eso. Y mañana mismo lo van a hacer, porque Abraham, ¿qué hizo? Madrugó. Entonces mañana, sí, o sea, que Dios con minúscula, que Dios con minúscula o ídolo o Señor está compitiendo con Dios, con Jesucristo el Señor. Y vamos mañana mismo a tumbar ese ídolo, porque es que a Abraham le preguntó, a Abraham le dijeron el mismo día y él madrugó al día siguiente, entonces mañana mismo vamos a tumbar ese ídolo, mañana mismo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Hay personas que ya saben qué ídolo tienen, ¿no? O sea, muchas veces nosotros sabemos en nuestro corazón qué es eso que compite con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque invertimos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras emociones en eso. Así podemos también saber cómo podemos identificar ese ídolo. Si nos cuesta soltarlo, eso también es un ídolo. Es más, yo le voy a terminar diciendo una cosa, oigan, antes de la canción. Esto no se trata de un testimonio de, ay, yo rendí mi vida a Cristo, yo miren todo lo que yo le he entregado al Señor. No. Este testimonio es un testimonio de idolatría realmente. Es un testimonio de orgullo, de pecados que el Señor aborrece con todo su corazón. Aborrece con todo su corazón. El Señor aborrece la idolatría y entre más ídolos tengamos, más vamos a tener que tumbar si queremos seguir a Cristo. Entonces, este es un testimonio de una persona que ha tenido muchos apegos y que para seguir a Cristo ha tenido que soltarlos para poder entronar a Cristo en su corazón. Y quiero animarlos a que entre menos apegos tengamos, más fácil va a ser soltar. Y antes de responder todas las preguntas y leer los comentarios, vamos a escuchar la canción y a orar.